Entonces, teniendo claro el panorama que vamos a ver hoy día, les comento un poco sobre mí. Como ya mencionaron un poco, a lo largo de mi vida he tenido algunas oportunidades en el extranjero y eso me ha dado, de cierta forma, una perspectiva sobre estas oportunidades que nosotros podemos tener como ingenieros o como estudiantes en las ramas de ciencias y tecnologías en el extranjero. Si bien todo inició a los 16 años con la primera beca en Estados Unidos, cuando uno ya tiene este primer contacto con experiencias fuera, se va dando cuenta que las oportunidades no tienen límites y que por el contrario, como algunas personas piensan que hay, no sé, restricciones en tema de edad o restricciones en diversos requisitos, eso va a depender de cada beca. Entonces, a los 16 años se me dio esta primera oportunidad de la beca Jóvenes Embajadores y luego pude optar por una beca parcial en la Universidad de Piura para seguir los estudios de Ingeniería Industrial y Sistemas, lo cual luego me pudo abrir justamente las puertas a poder obtener un intercambio académico a Canadá con la beca ELAP. Y por eso es muy importante, y a lo largo de mis presentaciones generalmente siempre doy tips que se pueden aplicar de repente, es que donde sea que ustedes estén estudiando o trabajando, lo más importante para poder obtener esas oportunidades en el extranjero es saber identificar los contactos o los convenios que puedan tener las instituciones a las que ustedes están relacionadas, ya sea una universidad o ya sea de repente una empresa. Cuando hablo de universidad, puede ser estos convenios de intercambios estudiantiles que pueden tener ya en estatutos con diversos países, diversas entidades, y cuando se refiere a una empresa, puede que esta empresa ya tenga como empresas hermanas en otros países donde también se podría hacer este intercambio laboral, ¿no? Entonces, de cara a esos dos puntos, es muy importante que ustedes sepan identificar en qué entidad o a qué institución están ustedes ligados. Y ya luego de esta experiencia en Canadá, empecé ya a enfocarme a qué es lo que yo quería hacer luego, ¿no? De terminar la universidad. Y sabía que quería seguir unos estudios de maestría, tanto por la especialización que quería seguir, como también por obtener más experiencias fuera del Perú. Y es así como en el 2019, luego de más o menos 2 años de preparación independiente, pude obtener la beca de maestría con la que actualmente soy estudiante en Francia. Son 3 becas que al momento de sumarlas, se podría decir, pueden costear el íntero de todos los gastos que necesito hacer aquí, ya sea los costos académicos, la manutención, el alojamiento, los pasajes. La primera beca que obtuve, la primera beca parcial, es esta de la universidad en la que estoy estudiando, que es IMT Atlantic, que es una beca excelencia por el perfil que había presentado. La segunda es la beca Desafíos, que es una beca de México para estudiantes latinoamericanos. Y la tercera, que es la que engloba todos los gastos, la mayor parte de los gastos, es la beca Presidente de la República o actualmente la beca Bicentenario, ¿no? ¿Y qué es la figura que tengo ahora? Es ser estudiante de la maestría en Project Management in Energy and Environmental Engineering en la Universidad Francesa, pero esta maestría involucra que el cuarto semestre y último se realice la tesis de maestría, que se hace a través de una pasantía en empresa o en laboratorio. Y es así como tuve la oportunidad de poder mudarme a Berlín. Actualmente estoy en Alemania para poder realizar estos 6 meses de pasantía. Entonces, ya con esta experiencia postulando también a trabajo, a pasantía en Europa, es que les voy a poder dar algunos websites y apps en donde ustedes pueden también ver estas oportunidades en el rubro de su carrera para el extranjero, ¿no? Y bueno, sin dilatar más el tiempo, empezamos con cómo encuentran ustedes estas oportunidades. Lo primero es acotar, que es, y les hablo de cara a mi experiencia, ¿no? Cuando yo inicié con esta búsqueda, postulación de oportunidades, allá en el 2017-18 aproximadamente, yo ya había ido a Canadá, ya había ido a Estados Unidos, entonces el motivo mayor por el cual opté por
de repente mirar a Europa era, sí, bien, yo no había conocido todavía este continente, entonces dije, ok, vamos a ver qué hay allá. Y luego cuando empecé a averiguar me di cuenta que el área en la que yo me especializo, que es justamente energía y energías renovables, tiene gran auge en los países de España, Francia, Italia, Alemania. Entonces, eso también impulsó a que yo, pues, acotara, ¿no? Y eso es el primer tip que les quiero dar al momento de que ustedes vean estas oportunidades en el extranjero. El filtrar de repente la ubicación geográfica. Porque si bien es cierto, y un error que yo cometí al inicio era querer abarcar todo el mundo o querer abarcar, no querer acotar de repente, y eso dilata mucho el tiempo y sobre todo que no te permite enfocarte bien a las postulaciones que vas a realizar, ¿no? Entonces, lo primero es que ustedes definan si es que, no sé, si es que se trata de repente del continente donde quieren o del país o de repente la universidad. Algunos de ustedes quizás están buscando oportunidades en las universidades top o de repente ustedes están buscando oportunidades en su carrera en una empresa que esté en el ranking. Entonces, todo eso va a permitir que ustedes acoten la ubicación geográfica y eso les va a disminuir el tiempo que de repente puedan perder en oportunidades que no son lo que ustedes están buscando, ¿no? Luego de que ya acotan la ubicación geográfica, van al financiamiento. Ok, si es que quiero hacer una pasantía o quiero buscar un trabajo o de repente una beca de posgrado, ¿cómo me lo voy a financiar? ¿No? Hay becas parciales que, como su mismo nombre lo dice, no te costean la totalidad de la estadía en el otro país o de los estudios en el otro país. Y hay también becas completas, ¿no? Ambas becas, y podría hasta yo decir las becas individuales por nombre propio pueden ser muy diferentes. Te pueden decir, ok, una te puede decir, tienes que presentar este y este requisito, y la otra beca te puede decir, no necesito este requisito, pero necesito otro. Entonces, es muy importante que al momento de que ustedes se enfoquen en el financiamiento, sean muy cautelosos con ver qué es lo que pide y qué es lo que abarca cada beca, ¿no? Ustedes no pueden generalizar qué es lo que las becas me piden, porque son muchos requisitos que pueden cambiar para cada uno, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes puedan definir qué requisitos ustedes cuentan y si es que de repente no cuentan con todos los requisitos para una beca completa, pueden postular a una beca parcial si es que de repente en el tema de financiamiento ustedes pueden, o pueden empezar a preparar su perfil para tener lo que se requiere para una beca completa, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya buscaron, aplicaron y encontraron la opción que ustedes quieren o las diferentes oportunidades o becas que a ustedes les interesa, lo más importante es que se enfoquen en los requisitos. ¿Qué requisitos ya cumplen? ¿Qué requisitos aún les falta? Y lo más importante es trazarse deadlines. Y eso otro tip personal que les quiero dar. Yo tenía de cara a mi carrera, ok, quiero empezar a ver las opciones, pero yo decía, ok, quiero dar de repente el TOEFL porque quiero seguir la maestría en inglés, pero no me ponía un deadline. Entonces, uno puede soñar muy en grande, pero si no convierte esos sueños en metas con fechas fijas, son solamente sueños. Entonces, lo más importante es que ustedes digan, ok, quiero tomar el TOEFL o quiero postular a estas becas o quiero irme, quiero hacer esta pasantía o este trabajo en tal año con fecha. Todo con fecha porque si no, todo se queda en el viento, ¿no? Y por último, en general, y luego les voy a mostrar al final, que lo más importante con estos requisitos es que ustedes les den seguimiento, porque puede que ustedes estén preparando todos los requisitos que necesita esta beca, pero no se dan cuenta de la fecha límite y simplemente no les alcanza el tiempo. Entonces, yo personalmente recomiendo que si van a postular, ya sea a una beca de posgrado, por ejemplo, se preparen 2 años antes para se podría decir, preparar tanto su perfil como también la inversión de tiempo y de dinero, porque definitivamente a pesar de que una beca, el objetivo primordial es que te puedan financiar los estudios, antes de la beca hay bastantes gastos en los que uno incurre, ya sea desde el costo del examen, que de repente es que tomas la maestría o la pasantía en otro idioma,
tienes que prepararte para ello, o también el tema de la documentación, ¿no? Y esto aplica tanto para becas como también para oportunidades de trabajo y pasantía. O sea, ahora, por ejemplo, para que yo venga a Alemania, han sido muchos los documentos que yo he tenido que conseguir, que he tenido que traducir, y eso no se puede, se podría hacer de repente en algunos meses, sí es cierto, pero involucra un alto costo y sobre todo, pues, la inversión de tiempo, ¿no? Entonces yo personalmente siempre recomiendo que sea para el tema de las maestrías o posgrados en general, unos 2 años antes. Em, y por último, otro tip que también es importante cuando ustedes están en todo el filtro, búsqueda y el encontrar estas oportunidades para su carrera, es que ustedes tengan personas de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ustedes están postulando para una beca, sepan identificar quiénes son los ex becarios que ya fueron con esa oportunidad a otro país. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes puedan tener la experiencia de primera mano, es decir, que puedan de repente consultar sobre cómo fue la experiencia o cómo fue el perfil de esa persona. Y algo que yo hacía, porque si bien yo comencé esta postulación, se podría decir como que en el 2017, inicios aproximadamente, es decir, empecé a prepararme para el TOEFL. Yo lo que hacía era ingresar a LinkedIn, que es muy importante que ya tengan su perfil en LinkedIn, y empezaba a poner, ok, no sé, beca desafíos Francia, o beca presidente de la República Francia. Y disimuladamente estas palabras claves me redirigían a perfiles que de repente habían puesto en su descripción que habían obtenido la beca presidente de la República y que estaban estudiando en Francia, ¿no? Entonces, así es como yo contacté a muchas personas, también postulé a becas Erasmus, por ejemplo, y contacté también a muchas personas que me pudieron brindar esta experiencia de primera mano, y yo también pude comparar el perfil que yo tenía con el perfil que ellos tuvieron cuando postularon y ver, ok, esta persona hizo un artículo científico, yo tengo que hacer un artículo científico. Entonces, de esa forma se retroalimentan y al final pueden empezar a hacer un análisis un poco más profundo sobre estas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando uno postula becas, hay algunas websites, Erasmus, por ejemplo, que tiene toda la información publicada en la website. Entonces tú puedes saber cuántas personas aplicaron a cierta beca y cuánto porcentaje fue el de aceptación, ¿no? Que eso también es muy importante cuando se opta por estas oportunidades en el extranjero, ¿no? ¿Qué tan alto es el porcentaje de aceptación? Si es que deberías ir por ese rubro o de repente puedes optar por otro tipo de maestría. Entonces, todo eso es una chamba que se tiene que hacer cuando uno está en todo el tema de la búsqueda de becas. Y aquí otro tip que me pasa a mí a veces, cuando a veces las personas me contactan y me dicen, Kelly, he estudiado, no sé, ingeniería de alimentos o alimentaria, quiero que me busques una beca o dónde puedo encontrar. Entonces, es muy importante que este trabajo de búsqueda se lo tomen muy personal. Nadie más que ustedes conoce qué es lo que quiere y nadie más que ustedes sabe cuánto es que de repente puede cambiar. Por ejemplo, en mi caso, yo sabía que quería energías renovables, que eso es lo que yo quería especializarme. Pero yo sé también de que si me ofrecen algo en energía en general o en electricidad, también me gustaría porque va enfocado, porque va de alguna forma ligado. Pero eso nadie más que yo lo sabe. Entonces, tienen que tomarse muy personal esta búsqueda de oportunidades porque son ustedes quienes al final van a tener que tomar la decisión. Entonces, una vez que ya tienen todo esto claro, la pregunta del millón es, ok, ¿y ahora dónde busco estas becas para empezar? Hay diferentes plataformas o lugares donde pueden ustedes buscar, pero las que siempre recomiendo en primer lugar son estas plataformas online, por ejemplo, para Perú, más enfocado, la plataforma Chapa tu Beca, que es como un emprendimiento, una ONG, que justamente lo que busca es promover y canalizar todas estas oportunidades a través de la promoción y también de asesorías, ¿no? Luego tienen otras webs como Becas para Peruanos, Equapalet, Scholars for Develop, y todas esas plataformas lo que hacen es canalizar las oportunidades, pero ellos no son los que realizan la selección de estudiantes, ¿no? Entonces, tienen que tener muy en claro
que cuando ustedes van a estas plataformas, ok, van a identificar, porque ellos lo que hacen es como desglosar o desmenuzar todos los requisitos y ponértelos muy simples de tal forma que tú visualmente digas, ok, esta beca yo puedo postular, tengo los requisitos, a esta beca no, y luego lo que haces es lo mismo que ya vimos, ¿no? Ingresar, buscar, ver qué requisitos, si es que al final si es la beca que tú quieres, empezar a ver los ex becarios. Entonces, estas plataformas son como tu inicio, tu referencia, y luego tú tienes que hacer todo el research que ya les expliqué, ¿no? Otra fuente también de búsqueda de becas son las mismas embajadas. Por ejemplo, para Estados Unidos hay una página que es Exchange States, y justamente van al rubro de Find Programs y pueden ver, dependiendo de lo que ustedes quieran, ya sea una pasantía o ya sea una estadía de investigación, una oportunidad de maestría, de postura, de doctorado, por ejemplo. Todo eso lo pueden encontrar en la plataforma oficial de las embajadas de Estados Unidos. Y lo mismo sucede para el caso de Francia. Por ejemplo, en mi caso, para poder yo elegir esta maestría que estoy siguiendo, eh, yo sabía que quería hacer la maestría en inglés. Entonces, averigüé que justamente la embajada, bueno, Francia en general, tiene esta entidad que es Campus France, con la cual canalizan todas las oportunidades en estudios que hay en el país. Y tienen justamente también la versión en donde te pueden dar a conocer las oportunidades que hay bueno, en estudios en general en el idioma inglés en Francia. Entonces, lo mismo que hay para Francia con Campus France, lo pueden encontrar en Estados Unidos en esta página o también en Education USA. Y esas son como las fuentes oficiales directamente desde el gobierno de cada país, ¿no? Y por último, otras opciones para que ustedes puedan buscar becas es, hay diferentes cuentas en Instagram que actualmente se puede decir que son como influencers de becas, y es justamente lo que yo trato de hacer actualmente. Eh, el poder, lo mismo, ¿no? Canalizar las oportunidades que hay actualmente fuera del Perú o en el Perú, para que la brecha educativa o la brecha de oportunidades en general se cierre un poco, porque definitivamente algo que sí es muy cierto es que las oportunidades para carreras de nuestro tipo las hay, pero a veces por la desinformación no llegan a todas las personas, ¿no? Entonces, tienen espacios como mi cuenta, como espacio internacional, hay también otras formas de poder contactar este tipo de becas, es cuando ustedes van a las charlas que se realizan, ¿no? Ya sea en la Universidad de Piura, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, o en la Alianza Francesa también realizan charlas, o en el IBNA, o en el Británico. Entonces, parece mentira, pero en todas estas charlas que a veces dan mensualmente sobre oportunidades en el extranjero, uno puede hacer ya contactos y de esa forma ya hacer el vínculo con la universidad, y como yo lo hice, mandar un correo y decir, hey, quiero saber qué oportunidades o qué becas hay para poder ingresar a este programa, ¿no? En mi caso, eso fue lo que yo hice con mi universidad. Luego de que me dieron la primera beca parcial excelencia, al haber postulado con ellos, yo les consulté, ok, muchas gracias por la beca, pero igual yo necesito un poco más de ayuda. ¿Saben ustedes sobre alguna beca, algún financiamiento, alguna institución? Y ellos me pasaron el nombre de 3 instituciones, y una de ellas fue Beca Desafíos, ¿no? Entonces, de esa forma pueden ustedes ir viendo contactos para que estas oportunidades lleguen a ustedes, ¿no? Aquí lo más importante es que uno tome iniciativa y las oportunidades al final aparecen, ¿no? Y por último, también otra de las webs bastante importante, que está más enfocado a oportunidades en español, es la OEA. Entonces ustedes pueden ver ahí también las becas, y va en diferentes rubros y con diferentes deadlines y en diferentes países. Entonces, principalmente estas son las websites que ustedes pueden aprovechar para poder buscar becas, ¿no? Y por ejemplo, así como mi perfil, hay muchos otros perfiles en Instagram, sobre todo, que comparten esas oportunidades y que ustedes pueden como redirigirse, ¿no? Por ejemplo, si yo comparto el Instagram de Lidera tu Mundo, que es una chica colombiana que también tiene las mismas iniciativas de oportunidades para carreras STEM en el extranjero, ustedes pueden redirigirse a su cuenta y así sucesivamente, ¿no? Al final, lo importante de este periodo de búsqueda es que ustedes se empapen mucho de todas las cuentas o de todas las fuentes que están compartiendo estas oportunidades. Y bueno, eso es netamente dirigido a las becas.
en el rubro académico, ¿no? Ya sea becas en intercambio, becas de posgrado. Ahora, de acuerdo a mi experiencia reciente, ¿cómo es que uno puede obtener oportunidades en el rubro laboral? Em, si bien hay varias formas en que uno pueda conseguir estas oportunidades, personalmente sí considero que de cara a mi experiencia, el ya venir de estudios en Francia me ha abierto esta oportunidad de repente en Alemania, ¿no? ¿Y cómo es que yo pude empezar esta búsqueda de oportunidades? Muy sencillo, o sea, literal, en el celular ustedes pueden descargar todas estas aplicaciones, tienen que updatear en cada uno su CV, su perfil, y hacen las postulaciones. Pareciera a veces muy sencillo, y a veces por ser muy sencillo no lo hacemos. Entonces, si es que a mí me decían desde Perú que yo podía hacer esto y poder contactar a otro país, a otra universidad, a otro país, a otra empresa, para que me puedan de repente siquiera pasar una entrevista, hubiese dicho que era imposible, pero no es así. O sea, a mí me pasaron la entrevista estando yo en Francia. Yo sé de personas que pasan entrevistas desde Perú para oportunidades en otros países y simplemente hicieron su aplicación a través de cualquiera de estas webs, ¿no? Entonces, tienen desde LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Job Teaser, InfoJobs, hay otra web también que es welcometothejungle.com, y ahí lo único que tienen que hacer es tener updateado su CV, y lo más importante es prender las alertas de emails, ¿no? Entonces, generalmente lo que pasa aquí es que uno updatea su CV y pone, ok, ¿cuáles son sus preferencias? Por ejemplo, no sé, en mi caso, yo estaba más enfocada en lo que era Project Management, Business Development, y semanalmente, o dependiendo de cómo yo lo configure, me llegaban las ofertas de cualquiera de estas webs. Entonces, parece muy sencillo, pero lo importante es hacerlo, ¿no? A mí personalmente la oportunidad aquí también me salió a través de la universidad, y por eso es que desde el inicio les dije que es muy importante que ustedes escojan bien las instituciones o empresas a las que están ligados, porque es muy importante la red de contactos que ellos pueden hacer. Justamente mi Instagram había hecho un pequeño como comentario de toda la experiencia de cómo llegué a Alemania, y les comentaba de que en mi caso yo no, en esta oportunidad en Alemania yo no apliqué, sino que ellos me llamaron. ¿Y cómo sucede esto? Porque en algunas universidades ellos justamente saben que sus estudiantes deben hacer esta pasantía, entonces los ayudan en el sentido de que hacen un CV book, es decir, piden a todos los estudiantes que les envíen los CVs en el idioma que ustedes hayan desarrollado. En mi caso yo lo había hecho en francés, ahí habían otros compañeros que lo habían hecho en inglés porque teníamos esa opción, pero al final juntaban todos los CVs, y como la universidad ya tiene la base de datos de empresas a las que anteriormente ya envió o ya aceptó que hicieran esta pasantía, entonces ellos reenvían directamente todo ese CV book a las empresas. Y las empresas que están en búsqueda de interns ven cada perfil y dicen, ok, este perfil tiene más o menos lo que yo considero que necesito, voy a llamar a esta persona. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Y aquí también viene otro tip personal, que es, ok, estas oportunidades en carreras STEM em, se, pueden, se pueden dar apenas uno termine la universidad sin experiencia laboral, y eso es un depende, es un gran depende. Personalmente considero que si te vas a enfocar al rubro de investigación, sí te pueden abrir muchas oportunidades saliendo de la universidad, porque justamente vienes de un ambiente académico, de un ambiente de investigación, y vas a buscar una oportunidad también en ese rubro de investigación. Sin embargo, si es que de repente tu proyección es tener un poco más de experiencia en el rubro laboral, sí considero que es importante que ya se tenga una experiencia anterior al realizar la maestría. Personalmente considero que los 2 años y medio que yo trabajé en el rubro de energía en Perú me permitieron tener el perfil que a la empresa en Alemania le agradó para siquiera llamarme a tener una entrevista. Entonces, esos son tips que a mí personalmente, que han aplicado a mi caso. Puede que sea diferente en cada uno, pero lo pueden tener en consideración si de repente están dudando si
tener la experiencia laboral o no antes de aplicar alguna maestría, alguna oportunidad en el extranjero. Como les digo, va a depender mucho del enfoque que quieran darle, investigación o laboral. Em, pero tengan en cuenta que definitivamente es un plus en el rubro laboral que ya tengan la experiencia, ¿no? Y yendo al último punto, ¿qué es lo que pasa cuando ya tienes estas oportunidades, ya sea en el rubro de becas o ya sea en el rubro de pasantías o de oportunidades laborales? ¿Cómo es que tú cómo las identificas y no se te vayan, ¿no? Em, lo que pasa, o lo que me pasaba a mí generalmente es que a pesar de que yo ya tenía esta idea desde el 2016, yo veía una beca y decía, ah, mira, esta beca, ok, beca presidente, yo la quiero en algún momento de mi vida. Y no le daba seguimiento. Es decir, lo veía un día, una semana, y luego obviamente, pues, dentro de 2 meses ya ni siquiera me acordaba de cuál era el deadline o de cuáles eran los requisitos. Entonces, lo que yo empecé a hacer para el tema de becas es literal hacer un Excel con todas las oportunidades. Entonces, por ejemplo, aquí lo que pueden ver es una de las becas, que es justamente para China, si no me equivoco. Em, y esta beca va enfocada más como a economía global. Entonces, ustedes tienen que ser muy como minuciosos en, ok, ¿cuál es el programa que esta beca está brindando, no? Ok, este es el core business, este es el core topic de la oportunidad, cuándo es el inicio, en qué país se realiza. Aquí, por ejemplo, lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando uno ya empieza a hacer un research muy profundo de cada beca, puede encontrar información muy valiosa en plan de, ok, ¿cuántos becarios fueron aceptados en los últimos años y cuántos fueron los postulantes en los últimos años? Entonces, puedes ya tener ahí qué tan complicado o qué tanta tasa de aceptación tiene esta beca, ¿no? En el tema de idiomas, ok, es con el TOEFL, cuánto se necesita, cuáles son los requisitos, qué es lo que cubre, cuándo se hace la preselección, si es que hay una entrevista o no, y el link directo a la oportunidad. Entonces, de esta forma, a pesar de que yo inicié con todo esto de la preparación para el TOEFL en el 2017, y yo ya tenía listos mis documentos y mi TOEFL y todo para el 2018, eh, cuando yo ya tenía todos los documentos para el 2018, durante todo ese año o meses de 2017, yo ya había estado completando mi Excel. Entonces, cuando ya tenía todo, o por lo menos el TOEFL, yo dije, ok, mi perfil y los documentos que actualmente tengo, ¿para qué becas da? Y si es que me falta algo, ok, lo puedo hacer en esos meses, no lo puedo hacer en esos meses, pero todo es cuando ustedes ya tienen plasmado las oportunidades. Si es que no tienen plasmado, si es que no tienen fechas límites, todo se queda en la nube. Entonces, lo más importante cuando uno está buscando esas oportunidades es que ustedes puedan darles un track, un seguimiento. Y, y al final, como les digo, preparar el perfil es lo más importante y, y de mi experiencia puedo decirles que no es una cosa de la noche a la mañana. Por ejemplo, beca presidente, yo escuché o vi sobre ella en el 2014. Entonces, desde ese entonces yo sabía que había un perfil académico que se tenía que validar y que eso se podía hacer de diferentes formas. Por ejemplo, actualmente hay 4 formas en las que puedes validar ese criterio, que es o publicando un libro o teniendo experiencia en docencia o habiendo realizado un diplomado o habiendo publicado un artículo científico. Entonces, evalué todas estas opciones y al final dije, ok, mi universidad me daba la opción de poder de poder matar 2 pájaros de un tiro, como siempre digo. Había una forma de poder titularse, de hacer la tesis a través de un artículo científico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú publicas un artículo científico, que es una investigación que tú has hecho, y tú la publicas en un congreso, este congreso hace un peer review de tu investigación o de tu artículo. Entonces, ya hay personas que han validado tu artículo, ya hay personas que ya han estudiado los resultados y toda tu metodología y la han aceptado para que tú la expongas en un congreso. Y lo que tú haces luego en la universidad es como presentar por segunda vez ese mismo artículo, pero
se podría decir que la modalidad es como una tesina en el tema de la tesis como tal, porque ellos ya saben que tu investigación ya fue validada con anterioridad por un peer review, ¿no? Entonces, de esa forma es que yo allá en el 2016 hice mi artículo científico, lo publiqué y ya, lo tuve como requisito, se podría decir, guardado para cuando yo postulé a las becas, ¿no? Y, o sea, han tenido que pasar 3 años, hasta el 2019, para que yo recién vea los frutos directos de ese artículo, aparte de obviamente titularme con ello. Pero lo que les quiero dar a entender es que este tema de seguimiento de oportunidades y el tener los requisitos claros y el poder trabajarlos no es algo de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo, pero cada segundo del tiempo invertido lo vale. Y definitivamente ahora les digo, con esta experiencia reciente de haber hecho todo un proceso súper engorroso para poder estar ahora en Alemania, y sí, o sea, definitivamente te toma amanecidas y definitivamente te toma bastante estrés y bastante enfoque, pero las oportunidades son por las personas que son perseverantes. Entonces, si ustedes ya tienen en mente que quieren esta oportunidad en el extranjero, vayan por ello y trabajen por ello. Eh, porque al final la recompensa de ya estar en el lugar, de ya estar a una semana de iniciar mi pasantía, esta emoción creo que vale todas las amanecidas y todo el estrés que pude haber tenido en meses anteriores en toda esta búsqueda de oportunidades en el extranjero. Entonces, nada, espero que les haya gustado toda la información que he podido compartirles en este momento. Eh, Como ya les comenté, creo que el haber tenido ya las oportunidades en el extranjero me da a mí una gran responsabilidad el poder de repente ayudar y poder compartir información. Y por eso es que siéntanse libres de poderme contactar en cualquiera de esas redes, si es que tienen preguntas puntuales, como ya les comenté. Y nada, yo creo que estas oportunidades deben estar justamente abiertas para todas las personas que la trabajan y que en verdad la luchan por ello. Y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por su ponencia. Ahora, bueno, la ingeniera responderá algunas preguntas que ustedes tengan pendientes. Pueden prender el micro o si no, escribirlas por el chat. Ok, ya tengo una. Sí las puedo ir leyendo, ¿verdad? Sí, muy bien, sí. Ya, genial. Ok. Sí, en este periodo de preguntas, siéntanse libres de hacerme todas las consultas, que lo que yo pueda contestar, definitivamente con gusto, aprovechamos el tiempo. Cristian Carretero, buenas tardes. ¿Cómo nos aseguramos que las fuentes para poder buscar y obtener becas son seguras? Han habido casos en los que son engaños, ya que ahora las oportunidades laborales, becas, trabajos, etcétera, son virtuales, aumentaron los casos de engaño. Es una muy buena pregunta. Em, lo primero que deben tener en mente es que no deben hacer ningún pago, pero ningún pago antes de estar seguros que ya han obtenido la beca o ya han obtenido el trabajo. O sea, no es algo que se suele hacer y eso es algo que, por ejemplo, hasta cuando yo estuve postulando a las pasantías, yo tuve un curso de professional coaching en la universidad y eso es lo que me dijeron, ¿no? Si es que vas a postular o vas a hacer algo, no se realiza ningún pago. Este es el primer tip con el que tú puedes identificar que es un engaño, por ejemplo. Y lo segundo es lo mismo que les decía, ¿no? Ustedes pueden seguir cuentas de Instagram, ustedes pueden seguir Facebook, pueden seguir websites donde ellos lo que hacen es canalizar las oportunidades o las ofertas laborales, pero siempre, siempre, siempre vayan a la fuente oficial, ya sea la embajada que está brindando esa oportunidad laboral, o ya sea la misma empresa que ha publicado esa oportunidad laboral, o la universidad que ha publicado esa beca. Es muy importante que ustedes vayan a la fuente oficial. Porque también es cierto que hay personas que te dicen, yo te hago la aplicación, por ejemplo. Y sí es cierto que hay personas que hacen esas asesorías, pero eso no implica que tú vas a obtener esa oportunidad. Ellos lo único que hacen es asesorarte, más no te aseguran que tú vayas a obtener ese trabajo o esa oportunidad. Entonces, tienen que tener ahí bastante, tienen que estar bastante alerta en que siempre, siempre vayan a ver la fuente oficial, ¿no? Creo que esa es una de las mejores formas para poder
evitar ese tipo de engaños. María me pregunta, buenas tardes, ¿qué examen recomiendas para certificar inglés, el TOEFL o el de Cambridge? Es una buena pregunta y lamentablemente la respuesta es depende. ¿Por qué? Por ejemplo, de cara a las oportunidades en posgrado, por ejemplo, va a depender mucho de la universidad. Si es que tú estás enfocada a universidades de Norteamérica, ya sea Canadá, Estados Unidos, el TOEFL es lo que más sirve allá porque estamos hablando de un inglés americano. Sin embargo, si es que te quieres enfocar a Reino Unido, por ejemplo, IELTS es uno de los, IELTS y los de Cambridge también, son los que más son pedidos allá, ya que es un inglés británico, ¿no? Pero eso va a depender, porque por ejemplo, para mi maestría en Francia, ellos no me pidieron francés, sin embargo yo lo tuve porque quería, y lo que sí me requerían era el certificado de inglés, pero en mi caso me permitieron presentar o TOEFL o IELTS o Cambridge, ¿no? Entonces va a depender mucho de dónde estás postulando y qué es lo que ellos están pidiendo, ¿no? Ninguno es mejor que el otro, simplemente va a depender de qué es lo que te estén pidiendo. Fabiola, ¿qué actividades extracurriculares recomiendas para mejorar nuestro perfil y postular para una beca? Ok, si es que hablamos de actividades extracurriculares durante la universidad, yo sí considero que todo lo que tenga que ver con liderazgos y con proyectos en particular valen mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad y estaba realizando esta investigación para mi tesis, yo estuve en el laboratorio de energía, investigando, corriendo el software, y esto se podría decir que los que de repente son de la Universidad de Piura saben que nosotros no tenemos un curso de tesis, o por lo menos hasta cuando yo estudié no había ese curso de tesis. Entonces, esta actividad extra que yo hacía, que era justamente pues enfocarme a este proyecto para mi tesis, yo lo puse como actividad extracurricular y hasta la puse como en los CVs, por lo menos en Francia, tú puedes poner en el rubro de experiencia laboral, experiencia laboral o proyectos. Entonces yo ahí incluí este proyecto, tesis que realicé y que era considerado como actividad extracurricular, pero iba enfocado a lo que yo quería, ¿no? Entonces, lo primero que yo les podría decir es, si es que pueden involucrarse en un proyecto que les va a servir para lo que ustedes se quieran especializar en futuro, eso sería muy importante. Y lo otro que mencioné, el tema de liderazgo, yo creo que en general, muy aparte de que uno lo mencione en el CV o no, yo creo que el estar involucrados en la organización de eventos en la universidad, por ejemplo, en mi caso, yo estaba involucrada en la organización de Unimatch, que era como el evento de confraternidad de ingeniería. Parece mentira, pero a mí me enseñó muchísimo el tema de finanzas, el tema de organización, el tema de trabajar bajo estrés. Entonces, no tanto es qué es lo que tú pones en el CV, pero lo que tú aprendes esas actividades extracurriculares, ¿no? Y con este tema de liderazgo yo definitivamente creo que he pulido la personalidad y creo que es algo que demuestran en las entrevistas y que no es necesario que esté ya en un CV, sino que lo he interiorizado. Entonces, todas las actividades extracurriculares que involucren el liderar algo, de repente, y, también estar en una organización, no estar de repente en la cabeza, pero estar en alguno de los branch que hacen las actividades también sirve, ¿no? Como trabajo en equipo. Entonces, yo sí creo que estas actividades en particular pulen mucho tu persona como tal. Me perdí. Valeria, ¿nos podrías comentar más sobre su primera beca en Canadá, por favor? ¿La realizó aún cuando era estudiante y cómo la consiguió? Ok. Aquí iba a ser un poco chistoso y generalmente trato como de hacer mis charlas un poco más personales, creo. Yo cuando ingresé a la universidad, ya quería yo volver a salir al extranjero. O sea, esta primera experiencia a los 16 años a mí me dejó ávida de más. Entonces, cuando yo ingresé, me acuerdo que en primer ciclo, lo primero que hice y lo primero que deben hacer es contactar a la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad. Entonces ya me veían a mí ingresar en primer ciclo, no había llevado ningún curso de ingeniería, pero yo ahí iba a preguntar cómo iba a ser mi intercambio. Entonces obviamente me dijeron de que no estaba preparada, que todavía tenía que esperar pues, unos ciclos más, pero parece mentira el que ya te identifiquen en la Oficina de Relaciones Internacionales que tú quieres una oportunidad, te abre las puertas, ¿no? Yo siempre digo, las oportunidades se buscan, pero a veces llegan a ti cuando tú ya estás tan como haciendo los contactos para ello. Entonces, lo que pasó con la beca Canadá
es que obviamente pues a medida que uno va avanzando en la carrera, pues tiene más responsabilidades y yo a eso del quinto, sexto ciclo, me olvidé de ir a la oficina de relaciones internacionales como todos los semestres hacía, pero como ellos ya sabían que yo era la de todos los semestres que iba a preguntar, ellos fueron los que me llamaron a mí, mira, hay esta beca a Canadá, nos ha estado molestando todos estos semestres, vale que de repente ahora puedes aplicar, ¿no? Entonces, así fue como yo me enteré de la beca a Canadá, la beca ELAP. Fui a la charla, evalué todos los requisitos, los cumplía y al final aquí otro tip importante es que ustedes, es muy importante que ustedes hagan buenos contactos con las personas que como, bueno, también para las que trabajan, pero las que les enseñan, por ejemplo. En la universidad, en el caso de la universidad, los profesores y en su empresa, pues sus jefes, los gerentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tema de oportunidades, ya sea en becas o ya sea en trabajos, siempre van a haber cartas de referencia o una llamada de referencia o una llamada de recomendación. Entonces, en este caso, yo tenía una muy buena amistad con mi asesora de la universidad y ella fue la que me hizo la carta de recomendación para la beca del AP, ¿no? Y al final igual fue todo un tema de proceso, pero lo importante, como ya les comenté, era que como la universidad ya tenía ese convenio con la universidad, en realidad el proceso que yo tuve que seguir no fue muy engorroso porque ya había un convenio de por medio y las universidades ya se entendían, ¿no? Qué cursos iba a convalidar, qué cursos no podía. Entonces, cuando tú ya tienes este respaldo de un agreement entre las dos entidades, es mucho más fácil. ¿Y cómo la conseguí? Ok, la beca Canadá, em, en mi Instagram TV, si luego pueden darse un vistazo, he dejado un Instagram TV sobre dónde buscar esta beca y cómo postular, y ahí doy mucho más detalles sobre esto, pero lo que sí tienen que tener bastante en consideración es que para esta beca es indispensable que ya haya un convenio entre la universidad de origen, ya sea en Perú o en otro país, y la universidad de destino, que es la universidad canadiense, porque es la universidad canadiense la que te postula al gobierno de Canadá para que tú puedas obtener esta subvención. Entonces es algo que de repente es diferente a otros procesos, porque generalmente en otros procesos tú eres la que postula directamente la beca, pero no, en este caso, en la beca de Canadá, es la universidad canadiense la que te postula, ¿no? Xiomara, hola Kelly, excelente presentación, gracias. Tengo una duda, he leído que algunas becas de maestría, un requisito es tener carta de aceptación de la universidad. ¿Cómo se hace para obtenerla? Es un proceso diferente, entiendo. ¿Y cuál es el plazo a partir de tener esta carta para conseguir becas? ¿Qué pasa si obtengo la carta de aceptación, no la beca o viceversa? Muy buena pregunta. Debo decir de la experiencia otra vez, que yo al inicio cuando me decían carta de aceptación y que la tenía que dar la universidad, yo decía como, wow, o sea, ¿cómo yo desde Perú voy a obtener una carta de aceptación desde otra universidad en el extranjero? Por último, habían veces en que yo cuando veía que las becas pedían eso, decía, no, es imposible, no lo puedo. Pero no, chicos, es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo, obviamente va a depender de cada universidad, pero lo que pasó en mi caso, por ejemplo, es que yo empecé, todo inicia con un correo. Parece mentira, pero todo inicia teniendo la iniciativa de un correo. Entonces, yo ingresé a esta página que ya les comenté, esta página para poder buscar maestrías en inglés en Francia. Hice una relación de todas las universidades, los programas que me interesaban y envié un correo a cada una de como de las personas responsables de esa maestría, ¿no? Y les preguntaba, hey, estoy interesada, ¿cómo es la postulación? O sea, directo. Y, por ejemplo, en mi caso, en IMT Atlantic, la postulación era a través de una web y todo era con PDFs, o sea, todo lo hacías con PDFs. Obviamente, para eso yo ya había tenido un año de sacar el TOEFL, sacar todos los documentos, traducir, apostillar, entonces todo eso yo ya lo tenía y cuando yo ya tenía que postular en la universidad, solamente fue ingresar o subir todos los datos. Y literal, yo recuerdo, a ver, 2019, ya, yo postulé, por ejemplo, a IMT en el 2018, diciembre. Y eso tienen que tener mucho cuidado porque dependiendo de las universidades, ellos tienen como fechas límites de postulación o tienen dos o tres fechas, dos o tres
como épocas de postulación y no se pueden pasar de ello, ¿no? Entonces, en mi caso, yo sabía que la fecha de postulación o el periodo de postulación era como de diciembre hasta febrero, más o menos. Pero ellos sí te decían de que mientras antes tú postules, más chances tenías de poder obtener estas becas excelencia, porque para eso la universidad tiene em, ellos automáticamente, o sea, tú postulas a la universidad y ellos automáticamente postulan tu candidatura para estas becas excelencia. Y luego ven, ¿no? De entre todas las postulaciones, quiénes tienen mejor perfil y quiénes pueden darles estas becas parciales, ¿no? Entonces lo que te dicen es que mientras antes tú postules, más oportunidad tienes o posibilidad tienes para poder obtener estas becas, ¿no? Yo postulé en diciembre y yo recibí la carta virtual de aceptación en finales de enero. O sea, así de simple fue. En mi caso, para mi universidad, no tuve que pagar ningún fee, cosa que de repente en otras universidades sí es necesario pagar un fee, pero aquí va otra vez el tema de los engaños. Ese pago es directo a la universidad, es directo al website de la universidad, y así es como tú puedes evitar hacer pagos a otras personas que no deberían, ¿no? Aquí no hay intermediarios, es mejor hacerlo uno mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no tuve que hacer ningún pago y así fue como yo recibí mi aceptación y la beca también a finales de enero. Y para finales de febrero ellos ya me habían enviado por carta postal el documento, porque para eso en beca presidente o beca bicentenario, ellos son los que sí te piden la carta de aceptación en original, ¿no? Por último, para beca bicentenario, les estoy hablando de la convocatoria de 2019. Ahora, obviamente, con la pandemia puede que hayan cambiado algunas cosas, pero para ese entonces tú podías hacer la postulación en línea, tú subías tu documento PDF en línea, a pesar de repente no tener el documento en original, pero obviamente si ya eras aceptada en la beca y todo, ya llegaba un momento en el que tú tenías que ir a regularizar documentos a Pronavec y presentar tu original, ¿no? Pero había un periodo, se podría decir, de gracia en la que tú, si es que postulaste a último minuto a la universidad, tenías ese periodo de gracia para poder obtener la carta en original, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ese fue el plazo de... ya, y luego, por ejemplo, para obtener las becas. Buena pregunta. Yo, como les comenté, obtuve la carta de aceptación de la Universidad Francesa a finales de febrero y desde allí hasta julio, aproximadamente, porque beca presidente se abrió en junio, si no me equivoco, todos esos meses fue full de postulaciones, o sea, postulé y aquí igual, les comparto y trato de compartir mis experiencias de la manera más transparente posible, en la medida de que ustedes no crean que estas becas oportunidades son para genios, sino son para personas normales que simplemente la han luchado. Yo postulé a más de 10 becas y obviamente tuve muchísimos rechazos y al final me quedé con estas 3 becas, pues que al final se combinan como una beca integral, pero yo obtuve muchos rechazos. Entonces, es bueno que ustedes hagan estas postulaciones con muchísimo tiempo para que puedan tener estas opciones, ¿no? Que si hay algún rechazo pueden seguir postulando. ¿Y qué pasa si no obtengo la carta de aceptación? La carta de aceptación es literal tu ingreso a la universidad. No puedes obtener una beca sin tener un ingreso a la universidad, por ejemplo. Lo que a veces pasa, sí es cierto, es que obtienes la carta de aceptación y no obtienes la beca, que es diferente. Y eso significa que tienes que financiarte tú los costos, ¿no? Entonces, tienen que también tener en cuenta esa figura. Carmen Rosas, buenas tardes. ¿Qué fue lo que más peso tuvo a ojos de tu empleador al momento de ofrecerte la pasantía? Yo creo que la experiencia laboral. De verdad, yo creo que fue la experiencia laboral que yo había tenido en Perú, porque justamente va también enfocado al área de proyectos, de business development. Y también otro tema importante que ahora, pues ya estando en Alemania, lo voy conversando con varias personas, es que actualmente en Alemania hay de alguna forma algún déficit en disponibilidad laboral o de repente de jóvenes en ciertos rubros, ¿no? Entonces, el que también de repente pueda haber pesado a mi perfil es que yo ya tenía de repente experiencias en otros países, viviendo sola, hablando varios idiomas, entonces esta experiencia de repente a ellos les pareció interesante, tanto para que yo me pueda adaptar a la cultura, a una cultura nueva, como también que yo pueda lidiar con diferentes personas, porque mi empresa es como transnacional, se podría decir, y eh, tiene actividades en Bélgica y en Países Bajos también, entonces
creo que eso también sirvió, ¿no? La experiencia en otros países y en otros idiomas, el que pueda hacer mi perfil un poco más como abierto a moverse o a poder contactar con diferentes culturas, con diferentes personas, ¿no? Pero yo creo que lo primero que a ellos les agradó fue la experiencia laboral, ¿no? Que pude haber tenido. Y fueron varias de las preguntas que justamente me hicieron y de las que yo también comenté, ¿no? Mm, ok, creo que ya va. Mm, ok, ya, creo que esas fueron todas las preguntas. Y, ¿nos podrías comentar cómo fue tu proceso de entrevista? Ok, em, ya, como yo les comenté, van a poder encontrar muchísimo más detalle en el último Instagram TV que subí a mi cuenta de Instagram, pero en resumen, lo que les puedo comentar es, como ya les dije, a mí me contactaron gracias al CV Book que mandó la universidad. Y yo había hecho mi postulación y mi CV en francés porque quería abrirme las oportunidades. Y eso es algo que siempre es uno de los tips que siempre doy, es no cerrarse a las oportunidades, tener varias opciones. Entonces, mientras más amplio sea el área que tú abarcas, más oportunidades de repente tú puedes obtener, ¿no? Entonces, si bien yo ya domino el inglés, yo sabía que si ponía también el francés, yo iba a tener una gama de 3 idiomas, francés, español, francés, español, inglés, en los que me podrían de repente llamar o en los que podría obtener propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo recibo la primera llamada de recursos humanos y me empiezan a hablar en francés, o sea, ahí es como que, ¡pum!, cambio de chip y aquí no hay que miedo ni nada, sino que tienes que lanzarte a la piscina. Entonces, yo empecé como, ok, trataba de entender, pues con su francés abelgicado, que Human Resources estaba en el headquarter de Bélgica, me trataba de explicar un poco de la oferta. Y lo que pasó en este caso, o por lo menos en estas postulaciones en las que tú no postulas, pero te llaman, es que ellos hacen una pequeña presentación de la empresa y luego te dicen, ok, mira, te hemos contactado a través de este CV Book y queremos saber si es que con todo esto que te hemos explicado de la empresa, y en mi caso también mencionaron que era para venir a vivir a Berlín, te agradaría tener una entrevista, ¿no? Y bueno, yo le dije que sí, que definitivamente estoy más que dispuesta a poder moverme a otro país y sobre todo pues que la empresa me parecía interesante. Y yo siento de que esa primera llamada ya era como mi primera entrevista con recursos humanos, porque de las experiencias que he tenido en postulaciones, primero generalmente es una entrevista con recursos humanos y luego una entrevista ya técnica, se podría decir, ¿no? Entonces, luego de que tuve esa primera llamada y agendamos ya la videollamada técnica, se podría decir, yo pues empecé el súper estalqueo tanto de la empresa como de las personas que me iban a hacer la entrevista, como también contacté a exalumnos de mi universidad que actualmente están o sea, que empezaron como interns y se quedaron en la empresa. Entonces, es full iniciativa, full stalkeo, full, tienes que tener toda la información en las manos, ¿no? Entonces, estas personas, súper buena gente, me pudieron ayudar con preguntas precisas y eso es algo que siempre digo. Cuando ustedes contacten a ex becarios o a personas que les puedan brindar información, no vayan en plan de dime todo o hazme la entrevista o dame toda la información de la beca, por ejemplo, sino que ustedes también deben hacer, o sea, también deben quemarse las pestañas buscando las oportunidades, leyendo sobre la empresa y luego ir con preguntas súper puntuales de que, mira, he leído todo esto de la empresa, pero este término no lo entiendo, ¿qué significa? Tú que trabajas en la empresa más tiempo, ¿qué significa, no? Entonces, ellos se dan cuenta de que no es que tú vas en nada a que ellos te expliquen todo, sino que vas con preguntas puntuales. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, para cuando llegó mi entrevista a inicios de diciembre, yo ya tenía mapeada la empresa, pero como si ya estuviese trabajando yo allí. Y obviamente cuando inició la entrevista, también eso es algo muy importante cuando van a tener esas oportunidades en otros países, el choque cultural. Deben estar aware, como ya, ya deben saber que va a haber este choque cultural para no tomar como ideas previas, ¿no? Que por ejemplo en mi caso yo pensé que
a los entrevistadores no les había gustado mi entrevista porque nunca habían sonreído, por ejemplo. Y eso es algo que pues yo siempre trato de lograr con las personas de mis entrevistas, el hacer un pequeño link, pero no significó nada, sino que era tema de personalidad. Y luego cuando inició todo esto, ellos lo mismo, empezaron a presentar la empresa, se presentaron cada uno, qué es lo que hacía, la manager, el jefe, y luego simplemente me dijeron, ahora cuéntanos de ti, cuéntanos de tu experiencia, y ya, ¿no? Y a medida que yo iba contando, ellos me iban lanzando preguntas, y otro tip también que sí he sentido yo en todas las entrevistas, es que al final, no sé si es que es algo europeo o de repente pues ya están aplicándolo en Perú, pero al final siempre te preguntan, ¿y tú tienes preguntas? Y generalmente lo que buscan aquí por lo menos es algo muy bidireccional. Y en verdad aquí yo creo que hay bastante iniciativa en el tema de que dependiendo de cómo tú lleves la entrevista, tú puedes hasta preguntar cuánto salario te van a dar o puedes preguntar qué beneficios vas a tener, o por lo menos en mi caso, una de las preguntas directas que hice fue como, ¿y por qué seleccionaron mi perfil? O sea, ¿qué les atrajo, no? Yo creo que ese tipo de preguntas muy no esperadas dan a notar la personalidad que uno tiene y, no sé, hablan mucho de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice esa pregunta. Otra consulta que hice es, ok, sé que tienen pues estas operaciones en Bélgica, en Países Bajos y en Alemania, están pensando de repente expandirse a Sudamérica, a América, a Perú quizá. Y luego otra pregunta que hice fue, el tema de los deadlines, ¿no? ¿Cuándo iban a dar respuesta? Porque, bueno, ya era diciembre, yo quería este tema de poder moverme desde Francia a Alemania, no era cosa de un día al otro, el tema del proceso administrativo, entonces eso fueron eso fue a grosso modo como en qué consistió mi selección y entrevistas para esta oportunidad en Alemania. Ok, ¿cómo se hace para obtener cartas de recomendación? ¿Cómo saber a quién solicitarlas? Las cartas de recomendación depende porque hay becas que te van a pedir carta de recomendación académica o carta de recomendación laboral, o te pueden pedir solamente carta de recomendación académica. Para el caso de pasantías y de trabajos, te pueden pedir obviamente la carta de recomendación laboral, y para eso lo más importante es que sea una persona que ha trabajado contigo, que puede hablar sobre ti. No es como, si bien es cierto, a veces dicen de que es valioso de que la persona que te haga la carta de recomendación tenga pues alguna posición alta y eso, o sea, de nada vale que el decano de la universidad te haga una carta de recomendación cuando solamente te va a poner, fue buen estudiante y nada más. Entonces tiene que ser una persona que te ha conocido, tu asesora de la universidad, o en el caso de la empresa, tu jefe directo, tu compañero con el que trabajaste directamente en proyectos. Entonces, creo que esas son las personas claves a las que tú deberías solicitarles, ¿no? Y otro tip aquí personal que les doy es en el ámbito laboral, como ya les comenté, el LinkedIn lo tienen que tener, pero así de cajón lo tienen que tener listo. Y siempre cuando se muevan de un proyecto o de repente ya de la empresa, nunca se olviden de pedir el feedback o la recomendación en LinkedIn. Por ejemplo, cuando yo finalicé mi trabajo en Perú, que obviamente pues lo finalicé bien porque ellos sabían que me venía la maestría y todo, yo pedí la recomendación a mi jefe, a varios colegas y hasta el gerente general de la empresa. O sea, ahí, si es que has trabajado con ellos, no tendrías por qué tener pena ni roche en pedir estas recomendaciones, porque ellos saben de que eso es muy importante de cara a las oportunidades fuera, de cara a quienes van a ver estas recomendaciones. Porque, ¿qué es lo que pasa en el extranjero, por lo menos? Es que en Francia o en Alemania, ellos no saben la empresa X donde yo trabajé. Entonces, la forma en que ellos pueden saber un poco sobre cómo fue mi desempeño es a través de estas recomendaciones, ¿no? Entonces, si es que ellos quieren, pueden ingresar a mi LinkedIn y pueden ver, pueden revisar quién me recomendó, qué es lo que hace la empresa y etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Ok. Liz, ¿cuál crees que fue tu mayor reto en este cambio cultural? ¿Hacia Alemania o hacia Francia?
Bueno, en general les voy a comentar. Este, yo creo, no sé, debo decir de que cuando llegué a Francia, una parte de mí me decía, pero tú ya has estado en Canadá, ya has estado en Estados Unidos, seguro que te adaptas, ¿no? Pero en verdad, cada país es un mundo, de verdad, cada país es un mundo y uno nunca termina de aprender. Eso es algo que yo siempre me trato de autorrecordar. Uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de adaptarse. Uno siempre va a tener estos choques culturales donde sea que vaya, pero lo más interesante es saber cómo lidiar con ellos, ¿no? Y si bien ahora sé que no es que por más de que viva y viaje por varios países, no es que yo ya estoy lista para otro país, sino que estoy más lista para adaptarme. Entonces, o sea, yo personalmente no sufro mucho en el tema de comida, porque me adapto muy fácil, pero, o sea, en el tema de la calidez en la que las personas tratan entre amigos, por ejemplo, yo soy muy latina, muy friendly, muy, no sé, obviamente pues en Francia sí son un poco más reservados, pero lo interesante aquí en estos choques culturales no es como quejarte, ¿sabes? Sino es entender. Entonces, hablando con amigos franceses me dicen como que no, lo que pasa es de que aquí, o sea, somos muy reservados con el tema de la vida, o sea, la vida privada. Eso nos hace que de repente tomamos mucho más tiempo en hacer amigos, en relacionarnos. Entonces, lo que para nosotros como latinos de repente puede sonar muy normal, el que hagamos amigos y nos tratemos como familia, para ellos es diferente y a ellos también les parecerá normal su actitud y diferente la de la nuestra, ¿no? Pero lo más importante cuando uno se va a otros países es que tú sepas que tú eres la persona que está visitando ese país. No, no son ellos los que se deberían adaptar a ti, sino que tú de alguna forma, no es que dejes de ser, no es que dejes de tener tu esencia, pero adaptarte, ¿no? Y que al final estos choques culturales te permitan a ti amoldarte de cierta forma para poder al final tener ese clic social, porque algo muy cierto, y yo creo que esa es una de las, personalmente, una hipótesis que tengo, es que las becas no buscan genios, sino personas que representen bien a un país, porque no sirve de nada volarte en 20 en la universidad, ser una persona que de repente, no sé, estudia mucho, pero no socializa nada, no sabe cómo de repente relacionarse con otras personas. Cuando, ok, pues tus notas pueden hablar muy bien de ti, pero cuando vas a otro país no vas a representar, no vas a compartir tu cultura. Entonces, obviamente esos choques culturales van a ser mucho más fuertes para esas personas que de repente para otras que tratan de tener un equilibrio. Por eso es muy importante que ustedes en lo que sea que hagan en su vida tengan un equilibrio entre la parte académica y en la parte artística social, ¿no? Porque al final eso es lo que vale cuando uno va al extranjero y eso es lo que te va a salvar de que estos choques culturales no sean malas experiencias, sino una experiencia de adaptación. Y ya, yo creo que eso fue todo, porque ya son como la 1 de la mañana por acá también. Muchas gracias, ingeniera, por responder todas las preguntas. Ahorita invito a todos a encender sus cámaras para poder tomarnos una foto con la ponente. No, es bueno ver caras. Bueno, igual ya saben, cualquier cosa me pueden contactar por las redes, como ya les comenté, preguntas puntuales, hagan su research y nada. Como ya les dije, yo creo que aquí personalmente yo siento una gran responsabilidad en el sentido de compartir información y de que más personas, más peruanos, más jóvenes en general, tengamos estas oportunidades. Así que no duden en contactarme, no duden en contactar a ex becarios, a personas que puedan ser sus referencias y la experiencia en el extranjero los espera. Gracias, Kelly. Ahora vamos a tomar la foto, chicos. Sonrían. 1, 2, 3.
Ya, salió muy bien. Ahora otra, por favor. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya está. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias, ingeniera Kelly, por poder participar y habernos acompañado esta noche. Y gracias a todos los participantes por asistir a ese tercer día. Los esperamos mañana con la última ponencia, protección de datos y huella digital. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.